Buenos días, mis hermanos. ¿Cómo, cómo vamos? ¿Bien? Bien y mejorando. Muy bien. Eh, la última vez que compartimos la palabra, estuvimos hablando de Dios en cuanto a su personalidad, mirando algunos de sus atributos. Eh, Hablamos que Dios vive y mostrábamos cómo el mundo tiene tantos dioses, diferentes completamente a lo que la escritura nos habla. También mirábamos que Dios es inteligente, interesante, y también mirábamos que Dios tiene propósitos. Eh, Quiero que antes mm, de continuar hagamos una oración. Padre, una vez más, alabamos su santo nombre y damos gracias por su amor, por sus misericordias, Dios, que son nuevas cada mañana. Queremos pedir, Dios, su dirección en este tiempo de meditación en su palabra para que nos ayude, Dios. Rogamos la dirección del Espíritu Santo y pedimos, Padre, que hables a nuestras vidas según la necesidad que haya en cada uno. Y queremos poner este tiempo, Padre, dando las gracias en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Dice en Isaías capítulo 45, el hermano lo va a poner allí en y los que tengan Biblia, pues es bueno que la abran y miramos. Eh, Isaías 45, versículo 20, leíamos esa porción también. Dice la palabra de Dios, verso 20, dice, los que no la tengan, el hermano lo tiene allí en la pantalla, dice, reunidos y venid, juntados todos los sobrevivientes de entre las naciones, no tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que rugen un Dios que no salva. Proclamad y hacedlos, acérquense y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová. Dice, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Dice el 22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no se revocará, no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Entonces, es bien interesante cuando nosotros miramos la palabra de Dios, cuando nosotros miramos quién es Dios y a veces nosotros somos tan osados, tan descarados, diría, en que pensamos que puede haber un Dios parecido a Él o un Dios igual o semejante. Y quiero que pensemos en esta mañana, empecemos mirando en que Dios, siendo persona, Él es activo. Dios, siendo persona, Él es activo. Y hermanos, decíamos en el estudio anterior que cuando nosotros miramos los atributos de Dios no son para Dios hacerse grande en sí mismo, no, porque Él es grande. O sea, Dios no tiene que hacerse grande porque Él es grande. Los atributos de Dios son dados a beneficio de nosotros, absolutamente de nosotros. Entonces, cuando nosotros entonces miramos por la palabra que Dios es activo, claro, somos bendecidos, grandemente nosotros somos bendecidos. Miremos lo que dice ahí en Génesis capítulo 2, verso 2. Dice la palabra de Dios en Génesis 2, verso 2, dice,
Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó él el día séptimo de toda la obra que hizo. Entonces, lo que estamos mirando es que Dios acabó todo el día séptimo y reposó el día de toda la obra que hizo. Cuando leemos reposó Dios, entendemos que hubo actividad, ¿no? Entonces, cuando reposó, entendemos que hubo actividad, entendemos que Dios estuvo en un trabajo arduo en el cual nosotros fuimos y somos beneficiados. Cuando nosotros pensamos, hermanos, en la creación de Dios, lo hemos dicho algunas veces, la mente de nosotros no alcanza a entender de verdad cómo de una manera tan particular, de una manera tan absoluta, en cada detalle Dios estaba pensando en usted y en mí. De una manera minuciosa, en cada detalle Dios estaba pensando en nosotros. ¿Cuántas veces las madres con los niños dicen que una mamá deja de dormir bien hasta que tiene su primer hijo? Porque mientras él medio lloró, la mamá ya está pendiente. Nosotros los hombres no, nosotros los hombres ponemos la cabeza en la almohada y hasta el otro día. Las esposas, ellas están muy pendientes del niño. Sin embargo, en ese orden de ideas, hay muchas cosas que a las madres se les pasan. Ay, si yo hubiera hecho esto al niño, etcétera, etcétera. Con Dios no pasa así. Dios no se le pasa absolutamente nada, porque Él es Dios. Y cuando Él está actuando, Él siempre actúa a nuestro favor. Imagínense ustedes, hermanos, es tan impresionante la manera en que Dios piensa en nosotros, que cuando Dios abre la ventana del cielo y nos mira una raza caída, y Él se da cuenta que hay una manera de solucionarla, y la manera de solucionarla está a través de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Y Él no estimó, habla la escritura de Filipenses, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, hablando de Jesús, sino que se despojó. Él vino y murió en la cruz del Calvario, pero hermanos, Él vino en obediencia al Padre. Entonces, cuando miramos este cuadro, podemos comprender, podemos entender que todo lo que Dios hace, todo, absolutamente todo, está a nuestro favor. Y hermanos, a veces nosotros pensamos en Dios y sí, Dios, o sea, solamente pensamos en esa D con mayúscula, Dios. O sea, no, hermanos, mire, Dios es mucho más de lo que nuestra mente nos lleva a pensar. Dios, para nosotros, sus hijos, Dios es mi vida. Y cuando Dios es mi vida, es, por lo menos, hermanos, dice la escritura que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Esto significa, hermano, que la paz que tienen los hijos de Dios ni siquiera es nuestra. Note usted que cuántas veces nosotros nos proponemos a tener paz y no tenemos paz. Pero cuando Cristo es mi Señor, cuando Cristo es mi Salvador, hermanos, tenemos paz como cantamos en medio de la tormenta. Hermano, así es, hermanos. Tenemos paz en medio de tantas dificultades. Entonces, el hecho de que Dios es activo, dice la escritura, entonces, cuando leemos reposó Dios, entendemos que hubo actividad. El que no trabaja no reposa, no descansa. Alguien que no trabaja, aunque nosotros sí reposamos, aunque no hacemos nada, ¿cierto? Claro, nosotros los hombres sí, entre menos hacemos, más queremos descansar. Y estamos en una lucha impresionante. No, pero yo sé que ustedes no, o sea, eso es, pero eso pasa, ¿no? Entonces, mis hermanos, con Dios no. Dios es completamente diferente. Nosotros trabajamos en una empresa y estamos esperando el día de salir a las vacaciones, ¿no? Estamos esperando el día de vacaciones porque estoy que me muero. Hermanos, desde la eternidad Dios existe y Dios se ha manifestado en la humanidad. Vemos en la escritura por cientos de años, miles de años, y Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo. Y eso a nosotros nos tiene que animar, mis hermanos, porque nosotros no tenemos, y no espero no ofender a ninguno, pero nosotros no tenemos a un viejito que anda así
para que me ponga cuidado, para que me cuide. No, hermanos, el Dios de nosotros es activo, el Dios de nosotros está pendiente de nosotros. Dios no reposó porque hubiera estado cansado, hermanos. Dios no reposó porque él hubiera estado cansado, de ninguna manera. Dice, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Entonces, enfaticemos en eso, de toda la obra que hizo, ¿no? Entonces, no es que él estaba cansado, no, solamente que él terminó de hacer lo que estaba haciendo y ya, paró de hacer lo que hizo. Digamos, usted está haciendo alguna actividad y sabe que tiene que hacer 5 cosas, usted termina de hacer las 5 cosas, usted reposó, usted ya está quieto, pero no porque necesariamente esté cansado, sencillamente porque ya acabó de hacer la obra que usted estaba haciendo. Pues precisamente fue eso. Ahora, imagínense ustedes, hermanos, cuando nosotros vemos lo que Dios ha creado y pensar que Él reposó, pero que Él no estaba cansado, sencillamente era el tiempo preciso para Dios hacer lo que Él hizo. Eso no nos da a nosotros seguridad, mis hermanos. Eso no nos da a nosotros confianza en Él cada día más, en saber que el Dios eterno, el Dios de los cielos, solamente tuvo que decir para que fuera hecho y con la palabra de su poder, Él hizo lo que nosotros vemos. Y hermanos, y todo lo hizo perfecto en su momento. Esto es maravilloso. Dios no dejó de estar activo, cesó su actividad creadora simplemente porque ya había acabado o había creado todo. Quiero que miremos, hermanos, en Juan capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 16. De pronto leemos, vamos a leer desde el versículo 1. Vamos a leer, hermano Daniel, por favor. Vamos a leer desde el versículo 1, por favor. Juan capítulo 5. Vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Verso 2. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre, que hacía, mire, 38 años que estaba enfermo. Verso 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Qué pregunta tan impresionante. ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo aquel día. Ojo, era el día de reposo, siga hermano. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado sabía quién fue, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Verso 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Verso 15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y entonces el verso 16, quiero que hagamos énfasis allí, dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Dice el 17, verso 17, y
Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, dice en el verso 17. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús. ¿Cuál era la causa por la cual los judíos perseguían a Jesús? Entonces ya leímos. ¿Cuál era la causa? Que Jesús sanó en el día de reposo a un hombre que hacía 38 años estaba paralítico, el hombre no se podía mover y leímos que de vez en cuando un ángel bajaba y cuando las aguas se movían, el que primero descendía el agua, pues era sanado. Y claro, Jesús no llegó a sanar a este paralítico porque él quería hacer un espectáculo, ¿no? No, no. Él llegó a sanarlo porque él, en el tiempo de su ministerio, él hacía milagros, él hacía los prodigios, porque él es Dios. Y él estaba mostrando con estas acciones que él era Dios, que era el Mesías. Pero eh, entonces, por esta causa los judíos perseguían a Jesús. Ahora, pensemos en algo. Estamos hablando de la curación de este hombre. ¿Cómo se justificó el Señor ante los judíos? ¿Cómo se defendió el Señor? Miren lo que dice en el verso 17. Noten lo que dice el verso 17. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Hermanos, qué respuesta tan contundente. Estamos hablando que Dios es activo. El Señor Jesús, en la religiosidad de los judíos, para ellos ese día era imposible hacer lo que Jesús hizo. Pero mis hermanos, el Señor rompe los esquemas. El Señor Jesús rompe los esquemas religiosos porque era necesario que hubiera un cambio. Y el Señor Jesús, así como como Dios abrió el mar rojo, el Señor Jesús rompe los esquemas religiosos y ahí es entonces donde entramos nosotros en esa profundidad. Porque nosotros no vivimos en un mundo religioso, nosotros no vivimos en un mundo donde tenemos que andar como unos monjes por la calle así. No, mis hermanos, Cristo rompe los esquemas y ahí entramos nosotros y ahí es donde entra la gracia, la misericordia de Dios y ahí es donde nosotros tenemos el reposo que tenemos como pueblo de Dios. Entonces, ¿dónde está la bendición, hermanos? El Señor Jesús dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Hermanos, ¿qué está diciendo el Señor? El Señor está diciendo, mire muchachos, aunque ustedes guarden este día, yo no lo guardo. Y él no lo guardaba porque se iba a jugar fútbol a una cancha o porque se iba a jugar billar, como muchas veces nosotros, ¿no? Nosotros muchas veces vamos a sacar un día para descansar y nosotros hacemos cosas diferentes. No, el Señor Jesús, siendo aún, dice la escritura ahí, cuando se le voló a José y a María, él dice, porque en los negocios de mi padre me es necesario estar. O sea, constantemente él estaba involucrado en las cosas que eran de él. Pero hay una cosa importante, hermanos, en los negocios de mi padre, y aquí dice, mi padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Hermano, vemos, hermanos, el orden que la escritura nos muestra y aún por el mismo Señor Jesús, la sujeción. Hasta ahora mi padre trabaja y yo trabajo. El Señor responde a estos judíos religiosos, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces, hermanos, nosotros creemos que el Señor Jesús sigue trabajando o él en estos tiempos, por tiempos de pandemia y por tiempos de todo lo que está pasando, él está a un lado. Mis queridos, no. Mi padre, dice el Señor, hasta ahora trabaja y yo trabajo. Para mí, mis hermanos, esto de verdad cobra ánimo. Para mí esto me fortalece siendo un hombre tan débil como soy yo. Un hombre tan frágil, un hombre tan necesitado, un hombre que solamente me tiene que dar un malestar de gripa para tirarme a la cama.
Pero saber que el Dios, no solamente el Dios que me creó, porque somos creados a imagen de Él, pero hermanos, no solamente eso, el Dios que nos ha salvado, hermanos. El Dios que nos ha salvado, y yo quiero recordar, hermanos, nos ha salvado a precio de sangre. Muchas veces nosotros la salvación no la estimamos. A veces pensamos que la salvación es como cuando compramos una caja de chicle en la tienda. No, hermanos, la salvación que tenemos ahora es en Cristo Jesús. Cristo muere, derrama su sangre preciosa para salvar a hombres miserables, pecadores. Y si en esta mañana, como decían los hermanos, decía el hermano Rubén, si en este día personas no conocen a Cristo, mire, yo le animo, vaya a aquel que trabaja permanentemente. Dios es tan bueno, Dios es tan misericordioso, que aún usted que no conoce a Cristo, que hace todo lo contrario a Dios, Dios trabaja por usted. El oxígeno que usted respira todos los días, lo recibe de parte de Dios. La esposa, el esposo, los hijos, la provisión, todo lo que recibimos diariamente viene de parte de Dios. ¿Por qué es eso, hermanos? Porque Dios trabaja permanentemente. Dios podía cerrar la llave del oxígeno y nosotros sencillamente caeríamos al suelo. Pero hermanos, no es así. Dios trabaja. Entonces, podemos decir entonces que Dios obró, que Dios obra y, ayúdenme, obrará. Amén. Hermanos, Dios obró. Dios obra ahora, ya en este momento. Pero hermanos, Dios obrará. A veces, hermanos, pasamos momentos donde uno dice, ay, y el otro mes, ¿y qué tal que de pronto se le quiebre el pie al niño? O sea, comenzamos a inventar un montón de cosas. ¿Y qué tal que, y comenzamos, hermanos, a meternos en una película tan rara? Hermanos, se nos olvida que Dios, el Dios que obró allá, es el mismo que está obrando ahora y es el mismo que obrará allá. Hermanos, ¿cómo? Yo no sé. No me pregunten porque yo no sé cómo. Pero lo que yo sí sé es que Él seguirá obrando, hermanos. O sea, es tan eficaz, es tan cierto lo que estamos diciendo, mis hermanos, que Dios obrará de tal manera que cuando venga el tiempo de la tribulación que va a venir, ¿sabe qué va a hacer Dios con nosotros? Bueno, con los que hemos nacido de nuevo, ¿sabe qué va a hacer Dios? Dios nos va a llevar a su presencia, porque Dios no va a querer que nosotros pasemos por ese tiempo. Dios a su iglesia, a la cual Cristo murió por ella, cuando empieza el tiempo de la tribulación, que habla la escritura, hermanos, Dios coge a la iglesia y se la lleva así, como en sus brazos. Dice en el Salmo que Él nos guiará, ¿qué? Aún más allá de la muerte, mis hermanos. Entonces, esto es una bendición. O sea, es una bendición, mi hermano. La vida cristiana no es una vida de andar con un libro acá, con la Biblia así. No, hermanos, la vida cristiana no es esa. Hermano, la vida cristiana es la vida. La vida cristiana es la vida. O sea, la vida cristiana es para disfrutar la vida, para gozar la vida dentro de los estándares de Dios. No como la gozan allá, ¿no? O como la gozábamos algunos. No, no, esa no es. Hermano, es disfrutar la vida, porque lo que Dios nos está dejando ahora a nosotros es una pequeña antesala de lo que vendrá, ¿no? Entonces, hermano, por eso para el Hijo de Dios, la muerte es ganancia. El apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir era, hermano, es ganancia, ¿no? Pero a veces nos afligimos por cosas que no tenemos que afligirnos cuando realmente, hermanos, Dios obra, Dios sigue obrando. Entonces, ¿creemos que Dios está obrando actualmente en nuestras vidas? ¿Qué piensan? Hermanos, ¿creemos que Dios está obrando en la iglesia? Ojo, con lo que van a responder. ¿Creemos que Dios está obrando en el mundo? No lo dude. No lo dude. No piense que hay terremotos, que hay guerra y que todo lo que está pasando, no piense, mi querido hermano, que a Dios se le salió de las manos nada de esto.
Absolutamente no. Lo que pasa es lo siguiente. Cuando una mujer está en embarazo, ella tiene dolores, tiene malestar y sufre. Y en el momento de tener el bebé, pues claro, el dolor es más intenso, pero luego llega el bebé y viendo el bebé se le quita el dolor, ¿no? Entonces, mis hermanos, lo que veo yo que está pasando en nuestros tiempos, yo veo que la venida del Señor está más cerca. Son principios de dolores. Son principios de dolores. Todas estas cosas tienen que acontecer. O sea, estas cosas tienen que acontecer. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha dicho. Sencillamente porque Dios lo ha determinado. Entonces, mis hermanos, o sea, no entremos en el pánico. Ay, dicen que el calentamiento global. Ay, ¿qué vamos a hacer entonces? Hermano, dicen Colosenses que Él sostiene todo con la palabra de su poder. O sea, eso no es. Hermanos, dice la Biblia eso. Él sostiene todo con la palabra de su poder. Entonces, hermanos, ¿por qué invierten tantos millones de dólares en el calentamiento global cuando hay tantos niños, millones de niños que mueren de hambre? Yo no entiendo. O sea, si estamos por salvar vidas, pues dele comida a los niños y se acaba el cuento. ¿Ves? Entonces, hermanos, nota cómo funcionamos nosotros, pero note cómo funciona Dios. Mire lo que dice Isaías 40:28. Isaías 40:28 dice la palabra de Dios: ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Mire lo que sigue diciendo: no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento, ¿qué dice? Esto es una maravilla, hermanos. Pero a mí me llama la atención, es la pregunta que hace la primera parte del versículo. ¿No has sabido? O sea, como que, hey, ¿qué pasa? ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? O sea, ¿no te parece suficiente para que tú descanses en él? ¿Por qué? Sigue diciendo el versículo. No desfallece, mis hermanos. No desfallece. Uy, hermano, lo estaba necesitando, gracias. Dice, no desfallece. ¿Nosotros desfallecemos? Claro que sí. Yo sí. ¿Nos fatigamos? Ja, todos los días, a cada momento. ¿Nos cansamos? Claro que nos cansamos. ¿Somos cortos de entendimiento? Ja, no se alabe el sabio en su sabiduría, dice la palabra, ¿no? Ni el rico en sus riquezas, ni el valiente en su valentía. Dios dice, mire, no se alabe ninguna de las cosas que usted sea. No se alabe, dice, terminando, más alabes en esto el que se hubiere de alabar en qué, en entenderme y conocerme que yo soy Dios. Eso es lo que dice la escritura. Entonces, mire lo que dice Efesios capítulo 2. Muy conocido el versículo. Versículo 10. Dice, quiero que pensemos en la primera parte inicialmente, porque somos hechura suya. Entonces, cuando dice la última parte del versículo 28 en Isaías, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Note eso, o sea, tengo acá. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿El entendimiento de quién? De Dios. Su entendimiento no hay quien lo alcance. Ahora, dice en el verso 10 de Efesios, porque somos hechura suya.
y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y nosotros somos hechura suya. ¿Se imagina usted entonces, teniendo en cuenta estas dos palabras o estas dos frases, se imagina entonces, hermanos, la perfección que Dios tuvo cuando nos creó a nosotros? Su entendimiento no hay quien lo alcance. Y dice que somos hechura suya. Entonces, hermanos, Dios cuando nos creó a nosotros, nos creó en la perfección. Por razón de nosotros, somos lo que somos. Pero Dios nos ha creado en la perfección. Entonces, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, la parte B del versículo, las cuales, hablando de las obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, en realidad, ¿quién es el que obra cuando nosotros obramos? Pregunto yo, ¿quién es el que obra cuando nosotros obramos según Efesios 2:10? Bueno, lea el versículo, ahí lo tiene, y yo pregunto, en realidad, ¿quién es el que obra cuando nosotros obramos? Dios, por supuesto, hermano, por supuesto, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para propósito, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, cuando usted obra, cuando yo obro en calidad de hijo de Dios, Dios es el que está obrando. Entonces, ¿qué tenemos nosotros para jactarnos? ¿Algo? No. Hay en tiempos de política, ¿no? Entonces, estaba un candidato y él regala cosas o hace algo. Y claro, él no va a regalar las cosas si no hay no en celular, unas buenas cámaras para tomar fotos, ¿no? Porque necesitamos mostrar lo que estamos haciendo. ¿Usted se imagina si Dios hubiera tenido periodistas alrededor cuando él estaba en la creación? Duraríamos 1000 años sobre la tierra y tuviéramos que estar mirando fotos. No terminaríamos de mirar cómo Dios hizo todo. Pero hermanos, Dios hace y es así. ¿Qué le dijo él al paralítico? Que leíamos ahora en Juan. Le dijo, mijito, váyase y no diga quién. Ya el hombre pues se zafó y habló. Pero mis queridos, Jesús, mientras estuvo en la tierra, él hizo lo que hizo, dice la escritura, que si se dijeran todas las cosas de él, no cabrían los libros en la tierra, en el mundo entero. Entonces, ¿cuántas obras hizo él? Y él no deja ver todo lo que él hizo. Gracias a Dios que él nos dejó ver a nosotros lo necesario. ¿Y lo necesario es qué? El evangelio que transforma, el evangelio que salva esos hombres perdidos, miserables que no merecíamos nada. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2, verso 13. Filipenses 2, verso 13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. No, léelo bien, despacio, léelo otra vez. Porque Dios, ojo, porque Dios, no porque usted, no porque el pastor, no porque el anciano, no, porque Dios es el que en vosotros produce. O sea, la fuente está en quién? En Dios. Entonces, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios el que produce en nosotros el hacer. Ahora, sigue diciendo el 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Entonces yo pregunto, si Dios es el que produce el hacer como el hacer por su buena voluntad, deberían de haber murmuraciones, contiendas
en nosotros cuando hacemos algo? No. ¿No por qué? Porque es Dios el que produce el hacer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios el que hace. Entonces no deberían en nosotros haber murmuraciones, contiendas, lo que fuera. Pero ¿por qué hay murmuraciones? ¿Por qué hay contiendas? ¿Por qué hay todo lo que es? Porque hermanos, porque nosotros los hombres queremos ser los grandes. Porque nosotros los hombres queremos ser los que andamos como los duros, hermanos. Y le cuento, hermanos, no sé si algunos de ustedes leyeron un videíto que el hermano Jaime mandó en Hermanos en Cristo, ¿no? Hermanos, nosotros necesitamos conocer más a Dios para que Él sea el grande y yo sea el pequeñito. Pero muchas veces nosotros queremos ser los grandes y hermanos, necesitamos conocerle más. Dice el 15, para que seáis, o sea, de esa manera entonces, no murmurando, no teniendo contiendas, entonces 15, para que seáis, ¿es qué? Irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, hermanos, es eso. Cuando nosotros no tenemos murmuraciones, contiendas, etcétera, entonces, ¿qué dice el versículo 15? Nosotros vamos a andar irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha. O sea, donde estamos andando, estamos dejando un legado a los demás. Pero a veces dicen, por aquí pasó ese cristiano y yo no quiero ser como ese señor. O por aquí pasó esa señora y eso, no, hermanos, no debe ser así. La vida cristiana es eso, hermanos, que los demás tengan ese concepto de nosotros. Entonces, ¿por qué no podemos ser orgullosos en lo que hacemos? Hermano, porque todo es de Dios. Sencillamente todo es de Dios. Como Dios permanece activo, esto nos debe dar a nosotros seguridad. ¿Estamos? Claro que sí. Esto nos debe dar seguridad. Cuando oramos, Él nos escucha. Entonces, Dios permanece activo. ¿Usted se imagina que usted se levante a orar y a Dios le cogió la tarde y usted está orando y no hay quien le escuche? Uy, sería muy complicado. Pero hermano, el hecho de que Dios es activo y que usted en cualquier momento ora y Él le escucha, ¿hay bendición? Claro que hermanos, hay mucha bendición. Entonces, hay esperanza para los que no han nacido de nuevo. El hecho de que Dios es activo, hay esperanza para usted que no conocía a Cristo hoy, porque Él mismo está, porque el propósito de Dios enviar a Jesús es que usted le conozca y Él está activo en esa función. Podríamos pensar en otro punto, la santificación de los que hemos nacido de nuevo, de los salvos. Hermano, gracias a Dios porque Dios es activo, porque si Dios no fuera activo, hermano, ¿qué sería nosotros? Sin la instrucción de Él por el Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos, seríamos un fracaso. Entonces, mis hermanos, Dios es activo, pero Dios es libre también. Y vamos a mirar en estos 10 minutos que nos quedan hasta dónde llegamos. Entonces, Dios es libre. Dios es libre porque sus acciones son determinadas únicamente por su propia naturaleza. Dios es libre porque sus acciones son determinadas únicamente por su propia naturaleza. Mire lo que dice Isaías, lo miramos por favor, Isaías 40. Isaías 40, miramos lo que dice el verso 13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Entonces, cuando estamos pensando que Dios es libre, Dios no llama, por lo menos dice la Escritura que en la multitud de consejos hay ¿qué? Sabiduría. O sea, cuando nosotros vamos a hacer algo y pedimos consejo a varias personas, pues hay sabiduría. Pero ¿por qué yo tengo que pedir consejos a otros? Porque yo soy limitadísimo, ¿no? ¿Por qué en la Biblia habla de la pluralidad de ancianos? ¿Por qué no uno solo? Porque uno solo se va a enredar la vida, ¿no? Tienen que haber varios. Pero ¿por qué Dios no es así?
Hermanos, miren lo que dice. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿Quién llamó a Dios y le hizo una llamada y dijo, no, Dios, venga, venga, hágale la mano aquí, que es que, no, mano, nada de esas cosas. Absolutamente todo de él. Dice en el 14, ¿a quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? He aquí, la parte de nosotros, he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Entonces, mis hermanos, Dios, gracias a Dios que Dios no pidió consejo a nadie. Todo lo que nosotros vemos, Él lo hizo perfecto, perfecto, hermanos. Piensen en algo que usted haya dicho, Dios se equivocó. Y, imagínense, hermano, uno lleva un carro a reparar el motor, ¿no? Y a veces los tipos no acomodan bien los anillos en los pistones, bueno, los que entienden un poquitín de esto, entonces no acomodan bien los anillos en el pistón y montan todo. Cuando prendemos el carro, ¡fum!, sigue quemando aceite. ¿Y qué pasó? No, pues que los anillos quedaron mal puestos. Volver a desbaratar. ¿Usted se imagina que Dios se hubiera equivocado y nos hubiera puesto la nariz al contrario? O sea, de pronto que se hubiera equivocado, ¿no? Hermanos, o sea, no, hermanos, fue todo perfecto, todo en la perfección. Mire, hermanos, los árboles. ¿Cómo es que un árbol tiene raíz y cómo es que la raíz ayuda para que él se alimente y dé sus frutos? ¿Cómo es que de la misma naturaleza el Señor Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos? El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Hermano, esto es perfecto. Esto es una maravilla, hermano. O sea, él no tiene que pedirnos consejo a nadie, pero a veces nosotros nos paramos delante de Dios y decimos, Dios, ¿y por qué? Y le reclamamos. ¿No le ha pasado de pronto alguna vez? Como que le decimos a Dios, bueno, Dios, y como lo que lo encaramos. Hermano, perdón tenemos que darle a Dios. Señor, perdóname porque usted es soberano, porque usted todo lo puede y yo soy un miserable que por su gracia me sostengo. Dice en Daniel capítulo 4, verso 35. Vamos a hacer algo, hermanos. Perdón. Es que no quiero dejar comenzado esto y es un poquito largo. No lo quiero dejar comenzado. Yo quiero dejarlo para la próxima. Seguir con este tema. Haciendo una reflexión, hermanos, en lo que hemos hablado. Pregunto, ¿hay suficientes razones para que nosotros en medio de este mundo tan insípido, tan difícil, de verdad podamos descansar en él? Claro que sí. Dice el Señor allá en Juan, estas cosas os he escrito para que en mí tengáis ¿qué? Paz. En el mundo, pero confiad. Hermano, cuando leemos ese versículo y cuando miramos un poco lo que hemos mirado en esta mañana, notamos que podemos comprender más lo que dice allá en Juan. Estas cosas os escribo a todos vosotros para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido el mundo. Hermanos, por difíciles, hermanos, que sean, pongamos una situación requete difícil para un hijo de Dios, que esté próxima a la muerte. Digamos, que vamos a morir por la razón, enfermedad, no sé. Imagínense, hermanos, que ni la muerte sería una razón para nosotros estar tristes. Usted me puede decir, hermano, usted está exagerando. No estoy exagerando. Se lo aseguro que no. Yo lo pienso así. No estoy exagerando. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque para el Hijo de Dios, cuando muere, empieza una mejor vida. O sea, que ni la misma muerte a nosotros nos llevará al fracaso.
que sería lo más horrible que pasaría para una persona. Entonces, hermanos, podemos estar confiados en Él. Podemos descansar en Él, hermanos. Pero no solamente es yo sentarme en la cama y decir, Señor, yo confío en ti. No, mis hermanos, no. Es meternos con Él, hermanos. Es conocerle a Él, es obedecerle a Él, es tener una relación con Él, es vivir con Él. Y cuando usted y yo hagamos algo, entonces, como dijimos ahora, ¿sin qué? Murmuraciones y qué? Y contiendas. Hermano, cuando usted haga algo, o hermana, téngalo aquí, sin murmuración ni contienda, porque todo es de Él. Lo único que yo hago es hacer el mandado, decir o hacer lo que Él me manda hacer. Ya está. Y nosotros hacemos lo que hacemos, hermanos, porque Dios en Cristo, allá en la cruz, lo hizo todo. Cuando nosotros decimos, o dice la Escritura, que nosotros somos más que vencedores, ¿qué más dice? Ayúdenme. Por medio de aquel que nos amó. O sea, hay gente que dice, mira, es que somos más que vencedores. Venga, esos son charlatanes, perdónenme. No, no, no. Nosotros somos más que vencedores por medio de aquel. Es por Él, por medio de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. Si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Hermanos, quiero terminar en esta mañana. Aquí está Mario y está Kimberly. Kimberly es mi sobrina, muchos de ustedes la conocen. Quiero, en estos 3 minutos que me quedan, quiero, hermanos, terminar. Ellos tienen un lindo niño. Tiene 2 meses, ¿cierto? Y se llama Salvador. Y ellos quieren que en esta mañana oremos por el niño y también en esta tarde ya, que oremos por el niño y obviamente por ellos. Hemos estado compartiendo la palabra con ellos, están animados. Entonces, Mario y Kimberly, me gustaría que pasaran aquí al frente y vamos a hacer una oración. Y también para que ustedes le conozcan, y me gustaría, hermanos, que me acompañen porque es mi familia, que nos acompañen en oración por el niño, por ellos, y especialmente, bueno, sabemos que hay necesidad de Cristo en sus vidas, entonces que oremos por la salvación de sus almas. A Kimberly la conocimos que venía siendo muy jovencita, pero ya vino con niño, con un lindo niño. ¿Cómo, hermano? Era una niña, ¿cierto? Entonces aquí está ella, Kimberly es mi sobrina, aquí está Salvador, y Salvador, el nombre de Salvador es puesto porque hay una historia muy bonita para contar, pero no la voy a contar ahora, pero es una historia muy bonita que hay en Salvador. Y Mario, pues es su querido esposo y por ende, pues el papá de Salvador. Entonces, mis hermanos, les invito a que hagamos una oración, ¿está bien? Padre, en esta mañana agradecemos su bondad para con nosotros. Dios, como hemos mirado por su palabra, eres tan bueno, Dios. Padre, pasamos por alto muchas veces, Dios, tantas cosas. Pensamos que el mundo en que vivimos es nuestro. Pensamos que tenemos el control de las cosas. Pensamos que somos suficientes en emprender caminos, en emprender tantas metas que a veces nos trazamos, cuando realmente, Padre, olvidamos que todo está en tus manos y que sin su voluntad en nuestras vidas, nada saldrá bien y nada será posible. Por eso, Dios, queremos dar gracias porque su amor se extiende entregando a nuestro amado Señor en la cruz del Calvario para salvar a hombres y mujeres que no merecíamos nada, pecadores, sucios, hombres lejos completamente de ti. Pero Padre, gracias porque por el Espíritu Santo hemos sido convencidos de nuestro pecado, hemos sido regenerados, hemos sido santificados, apartados para ti. Y nuestro Dios, en este momento,
con ruego, Dios, con súplica, queremos poner a Salvador, este niño tan lindo, Dios, cuando los médicos, cuando los profesionales en la salud decían que él no podía vivir, que él tenía que terminar su vida. Padre, gracias damos porque sus propósitos y sus planes son más grandes que los del hombre. Gracias Dios porque dio la sabiduría a Mario y a Kimberly en enfrentar Dios decisiones que eran tan serias en aquel momento, pero Dios que respaldados por ti, ellos pudieron tomar la mejor decisión. Y ahora, Padre, ellos pueden tener en sus brazos a su niño. Y Dios, queremos ponerlo delante de ti. Queremos orar, Dios, para que tú les sigas bendiciendo. Oramos desde ya por la salvación de Salvador. Y Padre, también quiero rogar por Mario y por Kimberly. Orar, Dios, para que ellos puedan ser esos esposos que puedan guiar a Salvador en la manera correcta, hablándolo espiritualmente, Dios. Quiero rogar, Dios, para que sea el Espíritu Santo que siga hablando a sus vidas y haya convencimiento, Dios, llevados al arrepentimiento, para que hayan vidas transformadas, Dios. Y Padre, para que esta familia tan bonita, Dios, pueda ser la causa de que otras muchas parejas y familias conozcan a Cristo. Padre, los encomendamos a ti en esta mañana, rogando a Dios una bendición grande sobre ellos y especialmente sobre Salvador. Y Padre, te alabamos y damos las gracias en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. El Señor me les guarde. Ahora nos hablamos.